Mateo capítulo 16, versículo 18. Hay un tema que a mí me ha bendecido mucho desde hace un tiempo, que hemos estado trabajando con los líderes y los servidores de la iglesia en este tema, y bueno, queremos compartir algo acerca de esto en esta mañana. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando a los discípulos, bueno, hablando especialmente a Pedro, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las palabras que el Señor está diciendo cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro, la roca era la declaración que Pedro acababa de hacer: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca a la que Jesús se está refiriendo cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Cierra sus ojos un momento conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor, reunirnos, alabándote, Señor, clamando a tu nombre, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado hasta este momento, Señor. Gracias por lo que vas a hablarnos, Señor, mi Dios, de ahora en adelante. Permite que cada palabra, Señor, quede en la tabla de nuestro corazón para que podamos, Señor, ponerla por obra todos los días de nuestra vida y servirte, Señor, de una manera cada vez más excelente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Jesús está haciendo aquí una declaración muy importante, porque está haciendo una promesa en este versículo a los discípulos. Les está diciendo: yo voy a edificar mi iglesia. Cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor se está comprometiendo, ¿verdad? Está diciendo: yo voy a edificar mi iglesia. Él es quien edifica la iglesia. Amén. Nosotros somos siervos, nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por el Señor, pero somos solamente instrumentos, ¿verdad? El que edifica la iglesia es el Señor Jesús. Él es el encargado, ¿verdad? El buen pastor, el que se encarga de bendecir su obra. Y esta declaración el Señor Jesús la hace en un lugar que en ese momento tal vez era el lugar más terrible que podía haber. Estaban en una región que se llamaba Cesarea de Filipo. Ya no pertenecía digamos, ya no estaban en la jurisdicción de Israel. La ciudad, la región Cesarea de Filipo había sido nombrada en honor a un César, y estaba entregada completamente esa región a la idolatría, al paganismo. Y hay un lugar que todavía existe que se le llamaba desde ese tiempo las puertas del Hades, una cueva muy profunda en donde se hacían rituales, en donde se hacían sacrificios humanos incluso a dioses paganos. Y más tarde, cuando hubo persecución contra la iglesia, contra los cristianos, en ese lugar se asesinaron a muchos cristianos, se ejecutó a muchos cristianos en ese lugar. Era conocido como las puertas del Hades. Era un lugar que representaba o representa la influencia diabólica sobre el mundo. O sea, el poder o el control que el diablo tiene sobre el mundo para atrapar a la gente en la idolatría, para atrapar a la gente en el pecado, representa esa influencia satánica. Y en ese lugar, precisamente en ese lugar, el Señor Jesús le dice a los discípulos: yo voy a edificar mi iglesia. Y les está diciendo: edificar la iglesia es la manera como Él va a contrarrestar la influencia diabólica que se está ejerciendo sobre el mundo. El Señor Jesús dice: vamos a contrarrestar esto, vamos a frenar el avance satánico que hay sobre el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice el Señor: voy a edificar mi iglesia, de tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer, ¿verdad? No van a poder más, van a ser
vencidas. Las fuerzas satánicas, las fuerzas demoníacas van a ser vencidas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a edificar su iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo es edificada la iglesia? ¿De qué manera el Señor edifica su iglesia? Bueno, podemos citar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor, una forma como el Señor trabaja, y es equipándonos, ¿verdad? La conferencia se llama Equipando para Conquistar. Y la manera como el Señor edifica su iglesia es precisamente equipándonos con los elementos necesarios para formar a Cristo en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la iglesia. Esa es la meta, que Cristo sea formado en nosotros para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ser un reflejo de Cristo para el mundo. Y de qué manera, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos con los que el Señor equipa a su iglesia? Bueno, en Efesios capítulo 4, quiero que vayamos ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, quiero leer estas palabras del apóstol Pablo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del Señor en nuestras vidas: edificarnos, formar a Cristo en nosotros. ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, dice que Él nos ha equipado con estos dones, los dones del ministerio. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cuáles son estos 5 dones, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 dones del ministerio, como los conocemos, son las herramientas que el Señor nos da, que el Espíritu Santo nos da a nosotros, a la iglesia, para que Cristo sea formado en nosotros. Son las herramientas que necesitamos. Pero ¿por qué? Aquí otra pregunta sería, ¿verdad? ¿Por qué existe tanta polémica? Hay mucha polémica, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Algunos sí lo toman, otros no lo toman, ¿verdad? Pero tenemos que ver estos dones, estas herramientas que el Señor nos da, y tenemos que verlos desde la perspectiva del Señor, ¿verdad? Desde el punto de vista del Señor. ¿Por qué nos los dio el Señor? ¿Cómo funcionan? ¿Verdad? Ha habido mal uso, ha habido abuso, ¿verdad? De personas, de individuos que ostentan estos dones y en vez de bendecir a la iglesia, se han señoreado de la iglesia, se han aprovechado de la iglesia, han usado esa influencia, ese lugar que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y se ha convertido en algo muy dañino, muy tóxico para la iglesia. Pero esa es precisamente la trampa de Satanás. Esa es precisamente la trampa de Satanás, que la gente diga: no queremos saber nada, ¿verdad? No queremos saber, aquí no hay títulos, aquí no hay apóstoles ni profetas ni nada, porque hay como un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque lo identificamos con abuso, lo identificamos con: no, pues es que yo estuve, ¿verdad?, con un profeta y resulta que no, pues hizo tales cosas, o cometió ciertos tipos de abuso, o con algún apóstol, ¿verdad?, que se hacía llamar apóstol y de repente resultó, ¿verdad?, que solamente se estaba aprovechando. O incluso pastores, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene así como algo con los pastores. Yo hace algunos días estaba platicando con unos amigos que tenía muchos años que no los veía, había perdido contacto con ellos, y pudimos a través de las redes sociales encontrarnos.
y nos saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Ay, mira, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes hijos? Sí, ya tengo, así, todos platicando, ¿no? ¿Y qué haces? No, pues yo trabajo en tal lugar y así de tal manera. Y ya cuando me tocó que me pregunté, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy pastor. Y así como que esa fue la última vez que hablamos ya. Me bloquearon, me borraron ahí todo porque dijeron, este es pastor, ahorita va a querer pedirnos el diezmo o algo así, ¿no? Han de haber dicho, han de haber pensado algo así, ¿no? Entonces dicen, no, ya estuvo con el pastor. Y mucha gente tiene una cierta aversión a todo lo que consideran o lo que le llaman títulos, ¿verdad? Que en realidad no son títulos, ¿verdad? Son eso, dones, herramientas que el Señor nos da, pero que se han desvirtuado, ¿verdad? Se ha hecho un mal uso, un abuso de esos dones, y eso es lo que el diablo ha usado para despojarnos de las herramientas que Dios nos ha dado para el perfeccionamiento de su obra. Cada uno de los dones es una expresión de Cristo, es una expresión de la persona de Cristo. El área apostólica representa la madurez de Cristo. El área profética es la sensibilidad y la pasión de Cristo. El área evangelística es la compasión de Cristo. El área pastoral es el carácter de Cristo. Y el área bíblica, o sea, lo tocante a los maestros, es la sabiduría de Cristo. Uno de los principales problemas es que no hemos entendido un principio que Dios ha establecido. Y este principio está implícito aquí en este pasaje que leímos, aunque no son las palabras exactas, ¿verdad? Pero podemos tomar este principio de ahí, de ese pasaje, que Dios levanta a algunos para inspirar a todos. Ese es el principio. Dios levanta a algunos, pero lo levanta y le voy a decir lo que ha pasado muchas veces en la iglesia. A veces estamos acostumbrados y creamos, en la misma iglesia, a veces creamos una especie de ídolos. Cuando alguien tiene un don, por ejemplo, cuando alguien tiene el don de profecía, ¿qué es lo que generalmente sucede en la iglesia? Hacemos fila, ¿verdad? Hacemos una fila para pasar con el profeta y que nos dé una palabra. Y no está mal porque es un don que Dios le ha dado para eso, ¿verdad? Pero lo que sí está mal es cuando esperamos que solamente el profeta nos dé esa palabra, ¿verdad? Cuando el ministerio profético, Dios le dio ese don a esa persona, sí, para que con ese don bendiga a la iglesia, pero también para que muchos en la iglesia se inspiren y digan, yo quiero también que Dios me hable así como le habla a él, ¿verdad? Yo quiero también que Dios me dé esa revelación así como se la da a él. Y el profeta no solamente da la palabra, ¿verdad? La dirección que Dios le da, pero también ayuda a otros y los motiva y los inspira para que ellos también reciban esa palabra, amén, esa dirección, y pueda haber más personas que desarrollen ese don, y de esa manera la iglesia es edificada. ¿Cuántas veces hemos visto se hace un evento evangelístico, ¿verdad? Queremos alcanzar tal ciudad o tal región o tal lugar para Cristo, y ¿qué hacemos? Traemos un evangelista famoso, ¿verdad? Aunque esté al otro lado del mundo, lo traemos, el que está de moda, al predicador famoso, ¿verdad? Y no está mal en sí, porque es el don que Dios le ha dado y Dios lo usa, pero no toda la vida lo podemos estar trayendo, ¿verdad? Tenemos que orar que Dios levante evangelistas en nuestras iglesias, que esa pasión que sentimos por las almas perdidas. Mira, el evangelista nunca está tranquilo, nunca está conforme en la iglesia. El evangelista ve ahorita el Congreso y dice, no, ¿para qué tantos días? Las almas se están perdiendo allá afuera, ¿verdad? Mejor en vez de Congreso vamos a salir a evangelizar, y ¿para qué tanta oración? ¿Y para qué? El evangelista siempre está inquieto, ¿verdad? Y piensa que todo lo demás que no sea evangelizar es pérdida de tiempo.
Y ese es su punto de vista, y ese es el don que Dios le ha dado, ¿verdad? El evangelista es como el soldado raso, el que va a la batalla, el que se enfrenta al enemigo cara a cara. Y el soldado raso menosprecia a los demás, ¿verdad? Dice, no, esos los que andan arriba en los aviones, esos nada, esos no son valientes, ¿verdad? Porque no vienen a enfrentar al enemigo. Pero también son necesarios, ¿verdad? Los de la Fuerza Aérea, y son necesarios los médicos que están ahí en el hospital, y son necesarios los que están en el cuartel general planeando todas las estrategias. Pero cada quien ve desde su punto de vista y piensa que es el más importante, cuando en realidad todos somos necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, y debemos aprender a trabajar en esa sinergia, ¿verdad? En ese hacer equipo, trabajar en equipo, y no solamente tener a algunos que tengan el don y tenerlos ahí guardados, ¿verdad? Como en un escaparate, y nada más, mírenlos, miren cómo Dios los usa, ellos tienen el don, es como es el club privado de Dios. Nada más ellos tienen el teléfono de Dios, ¿verdad? Nadie más puede hablar con Dios más que ellos, nada más. Y no, los dones que Dios les ha dado a estas personas, el propósito es que inspiren a otros para que también puedan, ¿verdad? De tal manera que nos complementemos como iglesia. Y así como puede ser que, por ejemplo, una persona sea evangelista y tiene todas las características de un evangelista, pero también necesita tener el carácter de Cristo. Y eso Dios lo va a formar en él por medio de un pastor. Pero también necesita tener la sabiduría de Cristo, y eso Dios lo va a formar por medio de un maestro. Entonces no podemos trabajar, ¿verdad?, los dones de manera aislada. Necesitamos integrarlos, ¿verdad? Eso se llama la iglesia integral, cuando todos los dones están trabajando en conjunto como un motor, ¿verdad?, como una maquinaria perfecta que está trabajando para que el resultado llegue, ¿verdad? Para que podamos alcanzar las metas que el Señor nos está poniendo enfrente. Amén. Tenemos que ser inspirados y motivados. Otra manifestación del engaño satánico es precisamente, ¿verdad?, lo que acabamos de decir, creer que algunos dones son más importantes que otros. Y entonces pensamos que la lista que el apóstol Pablo nos da es un escalafón, ¿verdad? Como que si los apóstoles están en el escaño de hasta arriba, y después vienen los profetas, y después vienen los evangelistas, y después los pastores, y pobrecitos los maestros, ¿verdad? Les tocó ya hasta el último, hasta el final. Y entonces la mayoría de las personas piensa y dice, los apóstoles son lo más importante. Y entonces ahora ya muchos ya no quieren ser pastores nada más, y ahora quieren ser apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que si ese nombre les diera más, no sé, más autoridad, ¿verdad? Más poder, más prestigio, cuando es un llamado de Dios, es un don que Dios nos da para que lo pongamos al servicio de la obra del Señor. Para que podamos decir, Señor, ¿de qué manera puedo no solamente servir con el don que tú me has dado, pero inspirar a otros para que también anhelen formar esa parte de Cristo en ellos, para que también anhelen, ¿verdad?, poder tener esa manifestación de Cristo en ellos? Todos los dones, ¿verdad?, aunque son diferentes, pero somos necesarios. Hace poco estuve en una conferencia donde estaban hablando acerca de este tema, y el predicador lo ilustró de una manera que yo nunca lo había escuchado, y me pareció muy, muy bueno el ejemplo. Él ponía un ejemplo de un accidente. Dice, haz de cuenta que estamos en un crucero donde no hay semáforo, y nadie sabe qué calle tiene la preferencia. Entonces viene un carro, ¿verdad?, a toda velocidad, y otro viene de este lado y chocan. Los dos chocan, y uno se voltea y otro se está incendiando, y está ahí, ¿verdad?, el accidente. Y entonces, ¿cómo se manifiestan los 5 dones de ministerio ahí? Bueno, el pastor es el que llega y enseguida corre a atender a los heridos. El pastor es el que llega y dice, oh, mira, este se está desangrando, hay que detener la hemorragia, y este se fracturó un hueso, hay que ponerle ahí
algo, entablillarlo, ¿verdad? Y este tiene un golpe, tiene un raspón, y el pastor es el que empieza a atender a los heridos, ¿verdad? No le importa otra cosa más que los heridos, atenderlos, sanarlos, rescatarlos. Pero de repente llega el evangelista y el evangelista dice: sí, esos están heridos, pero esos ya son salvos, ya tienen a Cristo. Pero aquí hay un montón de gente que se está juntando para ver el accidente, entonces vamos a evangelizarlos. Vamos a aprovechar, pero los heridos déjalos, esos ya son salvos. Aquí vamos a aprovechar porque están aquí la gente reunida. Vamos a traer una bocina y vamos a poner unas alabanzas y vamos a que reciban a Cristo. ¿Ah? Y cuando llega el maestro ve a los heridos y ve a los que están siendo evangelizados, pero el maestro dice: no, hay que revisar el manual del carro para ver qué salió mal, para ver qué falló, ¿verdad? Si fallaron los frenos, o si falló las llantas, ¿verdad? No estaban bien, o la carretera no está bien diseñada. Vamos a ver qué falló, ¿verdad? Ese es el maestro. El profeta llega y se para en el accidente y ve hacia todos lados y dice: aquí hay un espíritu de muerte. Vamos a reprender, ¿verdad? Vamos a ayunar y vamos a hacer guerra, porque por eso fue el accidente, porque aquí hay un espíritu de muerte en este lugar, ¿verdad? Vamos a romper ataduras y todo. Y el apóstol llega y ve todo, ¿verdad? Ve a los maestros, ve a los evangelistas, ve a los pastores, ve al profeta que está hablando. Y el apóstol ve todo, ve una visión global y dice: vamos a ver de qué manera podemos usar todo esto que está pasando para pedir al gobierno que ponga un semáforo en este crucero y no vuelva a haber ningún accidente. Entonces esas son una manera de ilustrar los 5 dones del ministerio, pero cada uno está enfocado en su área, pero todos están trabajando, ¿verdad? Todos están involucrados en lo mismo y de alguna manera están ayudando a solucionar el problema, de alguna manera están ayudando a sacar adelante lo que sucedió. Todos los dones, ¿verdad?, son diferentes, pero todos son necesarios y es necesario aprender a trabajar en equipo. Hay unas imágenes que tenemos por ahí, vamos a pasar en la pantalla, ¿verdad?, para que podamos ver las Biblias de cada ministro. A ver, vamos a ver cuál es la primera. Esa es la Biblia del maestro. La Biblia del maestro, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la Biblia del pastor Beto tiene más páginas que las de nosotros. No sé cómo le hace, ¿verdad? Pero bueno, él es maestro, él siempre va a tener más. Cuando uno lee y lees una explicación de un versículo, de un pasaje, tú dices: pues ya. Pero de repente viene el maestro y te saca toda una enseñanza mucho más larga, mucho más profunda. Entonces ese es el don que Dios le ha dado al maestro, ¿verdad? La que sigue es la del pastor. Es la del pastor preparando los sermones para el domingo, ¿verdad? Está diciendo este versículo, esta palabra habla del matrimonio, esta habla de los hijos, y está hablando qué palabra es para cada quien, los pastos frescos, ¿verdad? La que sí es la del evangelista. El evangelista no necesita mucha Biblia, pero dale una caja de esas y te evangeliza, ¿verdad?, a toda la colonia, te evangeliza a toda la escuela, a toda la oficina, a todos, porque ese es el don que Dios le ha dado. Esa es la del profeta. El profeta, cuando va a leer la Biblia, no prende la luz, prende una vela, prende las lámparas, ¿verdad?, porque es un ambiente así como misterioso, como de alguna manera Dios le habla, ¿verdad? Dios le da una revelación. Y la otra que sigue es la del apóstol. Esa le da autoridad, ¿verdad? Eso ya cuando ves una Biblia así, un rollo, tú dices: aguas, ese es el apóstol, ese ahí viene, ¿no? Los 5 dones del ministerio, el Espíritu Santo nos los ha dado. Son regalos que Él nos ha dado como iglesia. Son las herramientas que necesitamos. Y la mayoría de las veces no las estamos aprovechando. No estamos, como decimos aquí, ¿verdad?, sacándole jugo a lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos empezar a orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que podamos explotar, ¿verdad?, para que podamos obtener el máximo provecho de los regalos, las herramientas, los dones que Dios nos ha dado. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:27 que Cristo se ha formado en nosotros. Dice: Cristo en vosotros,
esperanza de gloria. Eso es lo que la gente tiene que ver, a Cristo formado en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando el mundo ve a Cristo en nosotros, el mundo sabe que hay una esperanza. El mundo sabe que hay una respuesta. El mundo sabe que hay una salida, ¿verdad? Cuando decía el pastor Lolo anoche, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios ve el mundo que tenemos? Si el mundo ve que vamos a la iglesia todos los domingos y que estamos involucrados, pero siempre andamos, ¿verdad?, derrotados, siempre andamos deprimidos, siempre andamos llorando, siempre andamos. Entonces el mundo dice: ¿para qué quiero ir a esa iglesia? Así estoy mejor sin ir a la iglesia. Pero cuando el mundo ve que la gloria de Dios está en nosotros, que somos un reflejo de Cristo, eso se antoja, ¿verdad? La gente dice: ¿qué habrá ahí? ¿Qué pasará ahí? Porque la gente que va a ese lugar se ve diferente, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, ¿verdad? A pesar de las dificultades, se ven con gozo, se ven, y la gente le da así como que dice: algún día voy a ir para ver qué dan ahí, ¿verdad? Para ver qué hay, para ver qué pasa, porque la gente ahí se ve diferente. El apóstol Pablo escribe esa porción a los colosenses, pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia. Hay un ejemplo en la Biblia que es la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 11, no vamos a ir allá porque es un tramo, un pasaje largo, pero léalo después con detenimiento. Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante, habla acerca de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la iglesia madre o la base de operaciones del apóstol Pablo. Él siempre que salía a sus viajes misioneros regresaba a Jerusalén para pasar el reporte, pero enseguida se regresaba a Antioquía porque ahí era su casa. Antioquía fue una iglesia que impactó la vida del apóstol Pablo cuando todavía era Saulo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que reflejaba a Cristo. Era una iglesia en donde los dones del Espíritu Santo de Dios se manifestaban de una manera palpable. Dice: 4 cosas sucedieron por primera vez en la iglesia de Antioquía. Y cuando los cristianos salen después de la persecución de Saulo y van predicando el evangelio, dicen, en las aldeas a los judíos nada más. Pero cuando llegaron a Antioquía, dice que comenzaron a predicarle a los griegos. Y entonces lo primero que sucede en la iglesia de Antioquía es que por primera vez se les predica el evangelio a los gentiles de manera sistemática. Ya se les había predicado, ¿verdad? En el capítulo 8 Felipe le predica a un etíope. En el capítulo 10 Pedro va a la casa de Cornelio y le predica a él y a unos de sus amigos y familiares. Pero fueron solamente experiencias así únicas, ¿no? Encuentros únicos. Pero en Antioquía comienzan a predicarle a los gentiles ya de manera continua, de manera sistemática. Comienza a crecer la iglesia y eso crece tanto la iglesia en Antioquía que llega a los oídos de la iglesia de Jerusalén, y entonces envían a Bernabé y dice: ve a ver qué está sucediendo ahí en Antioquía, pon orden. Se están colando, ¿verdad?, muchos gentiles ahí en la iglesia, y se suponía que era nada más para judíos. Y cuando Bernabé llega, dice la Biblia, se regocijó de ver cómo el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en los gentiles. Lo mandaron tal vez a que pusiera orden en ese sentido, ¿no? Que dijera: a ver, los gentiles detrás de la raya que estamos trabajando, aquí es para judíos. Pero cuando él vio a los gentiles y que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre ellos, dice la Biblia, se regocijó, se gozó. Y dice que fue a buscar a Saulo. Fíjese bien, Bernabé fue un hombre bien sabio, porque Saulo no era alguien fácil de tratar. Saulo no era una persona fácil de carácter, no era una persona muy agradable. Ya lo habían corrido de la iglesia de Damasco. No lo aguantaron mucho tiempo. Lo quisieron matar y dice que lo tuvieron que bajar del muro, lo tuvieron que... Vete, Saulo. Lo mandaron a Jerusalén. En Jerusalén al poco tiempo ya también los griegos lo querían apedrear, lo querían matar. Y entonces los hermanos de Jerusalén dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a mandar de misionero allá lejos. Y lo mandaron de regreso a su ciudad, a Tarso. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, dijo: esta iglesia está ideal para Saulo. En esta iglesia Saulo va a ser restaurado. Y lo fue a buscar y lo trajo. Y dice la Biblia, y estuvieron un año completo. O sea, fue el récord para Saulo. En ninguna iglesia lo aguantaron un año completo. Pero dice, y estuvieron un año ahí.
¿Por qué? Porque ahí se manifestaba el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la sabiduría de Cristo, el carácter de Cristo se manifestaba en esa iglesia, en la iglesia de Antioquía. Y Saulo se quedó ahí. Y las 4 cosas que pasaron por primera vez en Antioquía fue, primero eso, la predicación sistemática por primera vez a los gentiles. Después a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la palabra cristiano significa un cristito, un Cristo pequeño, o sea, una manifestación de Cristo. Y Saulo fue parte de esa manifestación de Cristo, ¿verdad? Lo siguiente que sucedió en la iglesia de Antioquía, en tercer lugar, fue que recogieron una ofrenda porque vino un profeta, ¿verdad? Ahí estaba el ministerio profético. Vino un profeta y dijo: viene una gran hambre. Y entonces se manifiesta ahí el área profética y después se manifiesta el área de sabiduría. Dicen: vamos a ahorrar, ¿verdad? Vamos a hacer ahí, a organizarnos para tener más recursos porque viene un hambre. Y después se manifiesta la compasión de Cristo, porque dice: los hermanos en Jerusalén tienen necesidad, vamos a enviarles una ofrenda. Y es la primera vez en la historia de la iglesia que una iglesia envía una ofrenda para ayudar a otra iglesia. Y la cuarta cosa que sucede por primera vez en Antioquía es en Hechos capítulo 13, cuando dice que había apóstoles y maestros, y a través de ellos el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y los enviaron a la obra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Pero ahí estaban presentes los 5 ministerios. Y una iglesia en donde están presentes los 5 ministerios es una iglesia que el mundo necesita. Hay mucha gente como Saulo. Hay mucha gente que no lo van a soportar mucho tiempo en otras iglesias. No lo van a aguantar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. No porque la iglesia sea mala o porque la persona sea muy mala, pero porque a veces hay tanta necesidad y a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? A veces como iglesia nos puede preocupar más otras cosas, más que la manifestación del carácter de Cristo. Pero cuando una iglesia, los dones del ministerio están operando y están trabajando de una manera coordinada y el carácter de Cristo se está manifestando en ese lugar, la esencia de Cristo, Cristo está siendo formado en la gente para esperanza de gloria, entonces es donde la gente dice: hey, en esa iglesia sí estaría bien mi compadre, ¿verdad? En esta iglesia sí estaría, esta iglesia está idónea para fulano de tal, ¿verdad? Que anda buscando una restauración. Esta iglesia está buena para mi primo, para mi prima que anda buscando que se restaure su matrimonio. Esta iglesia está excelente para mi vecino que tiene problemas con sus hijos, que se fueron a la droga. Esta iglesia está excelente, ¿verdad? Así como Bernabé dijo: esta es la iglesia que Saulo necesita. Así la gente cuando esté en nuestras iglesias tiene que decir: esta es la iglesia que mis amigos necesitan. Esta es la iglesia que mi familia necesita. Esta es la iglesia que el matrimonio necesita. Porque los dones del Espíritu Santo de Dios están trabajando de manera coordinada en este lugar. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a formar. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué no te pones de pie un momento conmigo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Cristo en ti, esperanza de gloria. Dile: Cristo en ti, esperanza de gloria. Cierra tus ojos un momento. Quiero pedirle a mis hermanos del equipo de alabanza si pueden pasar un momento. Y mientras cierras tus ojos, y te voy a invitar a que levantes tus manos y que le digas: Señor, yo quiero que tú formes a Cristo en mí. Yo quiero, Señor Jesús, que tú seas forjado en mí, Señor. Quiero que tu madurez sea formada en mí. Necesitamos la madurez de Cristo para servirle al Señor, para servir en la iglesia. Quiero que la sensibilidad y la pasión de Cristo para escuchar la voz del Padre y para obedecer la voz del Padre, quiero que sea manifestado con los dones proféticos en mi vida, en la iglesia. Señor, queremos la compasión de Cristo, el área evangelística, Señor.
que no nos desentendamos, Señor, que no seamos, Señor mi Dios, indiferentes a la gente que se está perdiendo, Señor, que tengamos también esa compasión para poder ver a las que andan como ovejas sin pastor, Señor. Necesitamos, Señor, a través del área pastoral, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, Señor. Necesitamos carácter para permanecer firmes. Necesitamos carácter, Señor, para avanzar hacia las metas, aun cuando el panorama se vea difícil, Señor. Aun cuando vengan pruebas, aun cuando vengan tiempos, Señor mi Dios, que traigan tal vez incluso lágrimas, Señor. Aun cuando vengan tiempos en los que tengamos la tentación de rendirnos, de tirar la toalla, Señor, de abandonar la obra, Padre, tener el carácter y decir: no, Señor, yo voy a permanecer fiel a ti, yo voy a permanecer fiel al llamado que tú has traído a mi vida. Necesitamos la sabiduría de Cristo en nosotros. Señor, levanta maestros de tu palabra, maestros que puedan enseñarnos, Señor mi Dios, a buscar en lo profundo, Señor, de tu sabiduría, en lo profundo, Señor mi Dios, de tu palabra. No solamente algo superficial, no solamente algo, Señor mi Dios, que podamos repetir de dientes para afuera, Señor, pero palabra que transforme, Señor mi Dios, palabra que quebrante, palabra que edifique, Señor, palabra que restaure, palabra que sane, Señor. Que tu sabiduría sea manifestada también, Señor, en nuestras vidas. Puedes levantar tus manos un momento delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, que Cristo sea formado en mí, que el carácter de Cristo, que la esencia de Cristo sea formada en mí para esperanza de gloria, Señor. Que la gente, Señor, pueda ver ese reflejo de Cristo en nosotros, en nuestra iglesia, Señor. Que podamos impactar a este mundo con el mensaje del evangelio, pero no porque seamos buenos oradores, no porque tengamos, Señor mi Dios, talentos, no porque tengamos una gran personalidad, Señor, sino porque tu Espíritu Santo esté operando en la iglesia por medio de los dones, Señor. Que estemos trabajando de manera coordinada, en unidad, en armonía, en amor, Señor, para que podamos, Señor mi Dios, ser un reflejo, para que el mundo crea que tú nos has enviado, que haya unidad, Señor, que no solamente contemplemos a aquellos que tú has levantado, pero inspíranos a buscar, Señor, ser como ellos. Inspíranos a seguir el ejemplo de nuestros pastores. Enséñanos, Señor mi Dios, a seguir los pasos, Señor, el ejemplo que ellos nos han dado de permanencia, de integridad, Señor, de fidelidad, de sabiduría, de carácter, de madurez, Señor. Enséñanos a seguir esos ejemplos, Señor, y enséñanos a recibir de ti, Padre. Tal vez hemos trabajado unas áreas más que otras. Tal vez hay dones que se nos hacen completamente desconocidos. Señor, revélanos. Levanta a algunos para inspirarnos a todos, Señor. Levántame a mí para inspirar a otros. Yo quiero inspirar a otros también para servirte mejor, Señor. Yo quiero inspirar a otros y que otros me inspiren, Señor. Quiero inspirar a otros en las áreas que tú me has fortalecido, pero quiero también ser inspirado por otros, Señor, a quienes tú les hayas dado dones diferentes a los que me has dado a mí, Señor. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor. Tenemos que ser un reflejo tuyo. Trabaja en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros para esperanza de gloria, Señor. Que Cristo sea formado en nosotros. Muchos de nosotros estamos en medio de un proceso, Señor, y tal vez pensamos que es el diablo que nos está queriendo estorbar, que nos está queriendo hacer la vida imposible, pero a lo mejor es el trato tuyo, Señor. A lo mejor es que tú nos estás pasando por el desierto para probarnos, para sacar lo mejor que tú has puesto en nosotros, Señor, para fortalecernos, para enseñarnos a usar los dones, las herramientas que tú nos has dado, Señor. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Señor Jesús, queremos ser un reflejo tuyo. Queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos enamorarnos, queremos estar cautivados por ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en nuestras vidas, de tal manera que podamos, Señor mi Dios, decirte: Señor, quiero conocerte más para enamorarme más de ti. Quiero conocerte más para tener más de ti en mí, Señor. Quiero conocerte más para reflejarte más a ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento.